En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la carrera electoral que se inicia en España. Para ello cuento ya en este estudio con tres invitados. Paula Rosas es corresponsal de Telecinco y del Correo. Bienvenida, Paula. Gracias. Contamos también con Pedro Maek, director de España de Nocom y asesor en comunicación. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Y tenemos también al corresponsal del Mundo en Francia, Iñaki Gil. Bienvenido, Iñaki. Hola, muchas gracias. España en carrera electoral, hoy en Primera Plana. Pues sin duda el golpe de efecto que llevó al socialista Pedro Sánchez el año pasado a la Moncloa tras ganar esa moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy le ha valido para articular 10 meses en el poder sin mayoría, pero eso sí, crecer en los sondeos de cara a la cita del próximo 28 de abril, en la que es favorito. Unas elecciones en España que cuentan con novedades, entre ellas, casi por segura, la irrupción de la extrema derecha de Vox por primera vez en democracia en el Parlamento de Madrid. ¿Cómo va a influir toda la cuestión catalana en esta carrera electoral? Lo vamos a ver hoy en el programa. Antes, repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa española. Portadas como la del diario La Vanguardia, que hace referencia a la competencia por ganar el voto de derechas, ahora que el espectro de derechas se ha fragmentado en España con la llegada de Vox. Diario ABC. Esta es la España olvidada. El diario hace referencia a los miles de españoles de zonas rurales que se manifestaron el pasado fin de semana en Madrid pidiendo más inversiones para esas regiones. La llegada de la extrema derecha, por cierto, a España ya se evidenció en las pasadas elecciones andaluzas hace 4 meses, con portadas como esta que estamos viendo del periódico de Cataluña. Bueno, Paula, todos los sondeos apuntan a una victoria del Partido Socialista y de Pedro Sánchez de cara al 28 de abril, más o menos una victoria cómoda, pero eso sí, eso no significa que Pedro Sánchez vaya a seguir en la Moncloa. Eso es una victoria insuficiente para gobernar. Van a entrar en juego los pactos, las coaliciones. Lo que habrá que ver es si están dispuestos los partidos a ponerse de acuerdo. Lo han hecho en comunidades autónomas, lo hemos visto en Andalucía, pero bueno, en campaña es difícil, ¿no? Cada uno quiere mantener la pureza un poco de ese voto y hasta que no veamos los resultados va a ser difícil ver si realmente van a poder, si vamos a ver ese bloque de derechas fragmentado con el Partido Popular, el Partido Ciudadanos, que es un partido, podríamos decir, liberal, y la extrema derecha de Vox, si van a tener una mayoría suficiente para poder gobernar, o si vamos a ver otra coalición parecida a la de la moción de censura con el PSOE, partidos regionales, nacionalistas, quizá Podemos, quizá Ciudadanos. Es una incógnita. Es decir, por primera vez, Pedro, no vamos a ver a un solo partido en la Moncloa. Es posible que haya... Bueno, primero tenemos que llegar a un acuerdo de investidura. Y después veremos si hay pacto de gobierno, que son dos cosas distintas. La última vez hubo un acuerdo de PP y Ciudadanos para investir al candidato Mariano Rajoy con la abstención del Partido Socialista. Es decir, que España ya no es un país de dos partidos y medio, que era Izquierda Unida en este caso, y es un partido de 4 o 5 fuerzas donde es mucho más difícil conseguir mayorías porque la ley electoral funciona muy bien cuando hay 2 partidos y funciona bien cuando hay 3, incluso cuando hay 4 le puede dar esa ventaja al partido que llega líder. Ahora, yo no me atrevo a pronosticar cuál va a ser ni el resultado del 28A, porque faltan muchos días, ni incluso cuál puede ser el equilibrio de escaños. Un punto arriba, un punto abajo, para una fuerza como Vox, Podemos o Ciudadanos, significa o que tienen escaño en pequeñas provincias o que no lo tienen. Y eso cambia radicalmente y con las proyecciones que tenemos, yo humildemente digo, yo no puedo pronosticar cómo se van a mover 30 escaños y esos 30 escaños van a hacer mayoría. A lo mejor nos encontramos con la situación de que, como decíamos, un señor de Canarias tiene la llave de la gobernabilidad o un señor de Cantabria, porque el PRC, Partido Regionalista Cántaro, incluso se presenta en estas elecciones, o si va a ser el PNV, como lo ha sido hasta ahora, o si van a ser los independentistas catalanes. Yo, con toda la humildad del mundo, digo, yo no puedo proyectar y yo creo que nadie sabe
cuáles van a ser la fórmula mágica para llegar a 176. El bipartidismo ya vimos que se había roto en anteriores citas electorales españolas con la llegada de los llamados partidos emergentes, el Liberal Ciudadanos y la izquierda de Podemos. Y a todo esto, una nueva novedad de cara al 28 de abril, la irrupción casi segura de la extrema derecha de Vox. Iñaki, ¿quiénes son los votantes de Vox? Son votantes que se han sentido desatendidos, desoídos por los partidos principales, por el Partido Popular y el Partido Socialista, en una cuestión que a ellos les toca mucho, que es el desafío del independentismo catalán. Evidentemente, es difícil contestar esa pregunta, puesto que Vox todavía solo participa en las elecciones andaluzas y hasta que no se vean los resultados y podamos estudiar sociológicamente sus componentes, pues vamos a ver qué es lo que les motiva, si les motiva los temas propios de la extrema derecha europea, como la inmigración, o los temas más próximos a las creencias, como el aborto, o si solo son una reacción al independentismo de Cataluña. Yo creo que en ese mix está la irrupción de Vox, ¿no? También yo creo que están captando un voto de protesta que unas veces no se manifestaba porque no encontraba a quién votar, y otras veces había ido a lo mejor a Ciudadanos, incluso a Podemos, ¿no? De gente que está un poco contra el sistema, y como estos son los que hablan más fuerte que nadie, los que dicen las cosas más claras, más a lo bestia, si queremos decirlo de otra manera, pues yo creo que van a encontrar ahí un desagüe de votos, ¿no? Pero está por ver los resultados que tengan fuera de las grandes circunscripciones, porque claro, el votante de muchas provincias de España, que solo eligen 3, 4, 5 diputados, es muy probable que se plantee para qué sirve su voto. Porque en esas pequeñas circunscripciones, más allá de los 2 primeros o incluso la tercera fuerza, no tienes escaño. Entonces eso va a ser decisivo, ¿no? Y eso es lo que hace más difícil, como bien decía Pedro, los sondeos y los pronósticos. Coincidiendo con esta precampaña, se está desarrollando en Madrid el juicio del Procés contra 12 líderes independentistas catalanes vinculados con el fracasado intento de secesión de 2017. 9 de ellos acusados de rebelión. Paula, ¿cómo va a influir este histórico proceso en las elecciones del próximo 28 de abril? Mi impresión personal es que no va a influir tanto. Porque creo que el juicio al Procés, lo que está haciendo por el momento es reafirmar a cada uno en sus propias creencias. Quien está en contra del independentismo ve que el independentismo o ese desafío al Estado se ha llevado ante la justicia, el juicio está siendo retransmitido en directo, cada uno lo puede ver, y sin embargo los independentistas pues consideran que evidentemente se les está juzgando por sus ideas, Entonces yo creo que el juicio lo que está haciendo es reafirmar a cada uno en sus creencias, ¿no? Entonces mi impresión es que no va a tener tanto, no va a afectar tanto al resultado. También porque las elecciones van a ser cuando el juicio no ha habido todavía una conclusión, ¿no? Pedro, Iñaki, yo creo que sí va a influir, porque primero está poniendo el tema de Cataluña en las primeras páginas y en la agenda política, y eso es evidente que motiva a unos electores, bien porque son independentistas en Cataluña, o a otros porque son furibundamente antiindependentistas. Entonces, probablemente tienes razón tú, Paula, en que no va más que a ratificar las convicciones, pero el mantener convencidos a muchos, eso sí que puede tener influencia. Hay que tener en cuenta que Cataluña elige casi la cuarta parte o el 20% de los diputados en España por razones demográficas, y que por lo tanto cualquier pequeño movimiento en Cataluña, donde las elecciones están muy reñidas, véase los números unos elegidos para Barcelona, que es la circunscripción principal, ¿no? Yo creo que eso puede tener su influencia numérica. Pedro, ¿Cataluña tema monopolizador de campaña? No, para mí no lo ha sido hasta ahora. Es un tema importante, pero no ha monopolizado completamente la campaña. Yo creo que, hasta discrepo un poco, yo creo que está ya descontado. Como la corrupción ya era un tema descontado para el Partido Popular. Digamos que todos los que se fueron del Partido Popular hacia Ciudadanos por temas de hartazgo de corrupción, pues toda esa gente que se ha ido del PP ahora se ha ido a Vox, porque es quien ha sabido canalizar, digamos, el descontento con Cataluña, y es gente que ya no está con Ciudadanos, que era un partido catalán en los inicios, y quien ha sabido gestionar el tema catalán, y que en las encuestas subió hasta un 28%. Ahora, incluso con la llegada de Inés Arrimadas a Madrid, que es número 1 por Barcelona, incluso con esa llegada, Ciudadanos ya no transmite, digamos, ese tema, o ya no canjea votos con ese tema. Entonces yo creo que se pueden mover un poco las cosas en el centro, derecha,
extrema derecha sobre el tema de Cataluña, pero más allá no creo que se muevan muchos votos por ello. Hablemos de otros temas sociales o económicos que pueda haber en campaña. En los últimos años hemos visto que España ha sido líder o referencia internacional en algunos temas, como por ejemplo la igualdad. No sé si los programas políticos acompañan el ímpetu feminista que hemos visto en España en los últimos años. Paula. Los programas... Bueno, el Partido Socialista, por ejemplo, que ahora está gobernando, ya hizo su campaña al nombrar un gobierno feminista con una mayoría de mujeres. Paritario y con una mayoría... Ni siquiera paritario, con una mayoría de mujeres y ha enarbolado, digamos, esa bandera como lo está haciendo la izquierda. Yo, por el momento, no veo que la agenda feminista sea una agenda que esté tirando del carro en las elecciones, porque quien está poniendo en la agenda de campaña los temas, creo que está siendo más bien la derecha. Entonces, la derecha, incluso la extrema derecha, está sacando temas y los demás están viéndose arrastrados por esos temas. Hablamos de un cartel electoral, pese al ímpetu feminista que hay en España, con 4 señores. Sí, bueno, de una nueva generación. Siempre ha sido el caso. Yo en esto, vale, de acuerdo, para presidenta del gobierno todavía no tenemos candidata, pero España lidera en toda Europa con el porcentaje de mujeres en el Parlamento con 40%. Incluso el Partido Popular, quien estaba más atrasado en estos temas, ya en la última legislatura tenía el 38% de mujeres. El ejemplo de las ministras. Si vemos las ministras estrella del gobierno de Sánchez, está Carmen Calvo, está María Jesús Montero, de Hacienda. Incluso las candidatas del Partido Popular en la carrera sucesoria de Mariano Rajoy eran María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María. La política española está feminizada. Que eso después se traduzca por una agenda de igualdad entre hombres y mujeres, yo creo que desgraciadamente en algunos puntos no es una motivación de voto, no es algo que dirija el voto y siempre van a estar por delante el paro, Cataluña. Comparando con otros países, España, como Francia, por ejemplo, España está mucho más avanzado. Las mujeres ocupan posiciones de poder. El Congreso de los Diputados, que acaba de ser disuelto, estaba presidido por una mujer. Mujeres han presidido el Senado. Las dos alcaldesas las alcaldesas de las dos ciudades principales, de Madrid y Barcelona, son 2 mujeres de izquierdas. La anterior presidenta de Andalucía era una mujer, que es la de autonomía más numerosa. Ha habido mujeres en prácticamente todos los cargos, excepto en el de presidente del gobierno. Pero bueno, llegará su momento, ¿no? Yo creo que en eso sí que estamos avanzados. Y el compromiso de Podemos, que la próxima líder de Podemos sea una mujer. Sí, una mujer. Que eso lo anunció Irene Montero y lo ratificó Pablo Iglesias. Vamos a hacer un pequeño descanso en este punto para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos segundos aquí en Primera Plana.